Hola, hola, buenos días. Hoy es jueves 28 de mayo y vamos a dar lectura a la porción bíblica que nos toca esta mañana, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39, y es la misma porción que hemos leído ayer. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. La lectura adicional recomendada para esta mañana se encuentra en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 22. En la religión es más que inútil tratar de mezclar las cosas que son esencialmente diferentes, versículos 36 y 37. En estas palabras debemos ver, por supuesto, una parábola. Fueron pronunciadas como una referencia especial a la cuestión que habían planteado los fariseos en el versículo 33. La respuesta de nuestro Señor significa, evidentemente, que el ayuno obligatorio entre sus discípulos sería inoportuno y estaría fuera de lugar. Su pequeño rebaño era aún joven en la gracia y débil en la fe, en conocimiento y en experiencia. Debían ser guiados con suavidad, no cargados en esta primera etapa con requisitos que no podían cumplir. Puede que el ayuno resultara apropiado para los discípulos de aquel que solo era amigo del esposo, que vivía en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento, que vestía con piel de camello y comía langostas y miel silvestre. Pero el ayuno no era apropiado para los discípulos de aquel que era el esposo mismo, que traía noticias alegres para los pecadores y vivía como los demás. En resumen, pedir a sus discípulos que ayunaran en aquel momento habría sido como poner vino nuevo en odres viejos. Sería tratar de mezclar y amalgamar cosas que son esencialmente diferentes. El principio que tenemos en el trasfondo de estas pequeñas parábolas es de gran importancia. Se trata de una especie de proverbio y admite una amplia aplicación. Su olvido ha causado frecuentemente mucho daño a la Iglesia. En la Iglesia de los Gálatas, los hombres deseaban reconciliar el judaísmo con el cristianismo y ser circuncidados además de bautizados. Trataban de mantener viva la ley ceremonial y de ordenanzas y colocarlas junto al Evangelio de Cristo. En realidad, habían querido poner el vino nuevo en odres viejos y al hacerlo se equivocaron grandemente. En la iglesia primitiva, tras la muerte de los apóstoles, algunos trataron de hacer que el Evangelio resultara más aceptable mezclándolo con la filosofía platónica. Otros trataron de acercarlo tomando prestadas formas, procesiones y vestimentas de los templos de los dioses paganos, y al hacerlo prepararon el camino para el catolicismo romano. En la actualidad, miles de personas tratan de reconciliar el servicio a Cristo con el servicio al mundo. Tener el nombre de cristianos y, sin embargo, vivir una vida de impiedad. Tratan de servir a Dios y a las riquezas, pero es imposible. Mateo 6:24. Meditación. El cristianismo no consiste en arreglar provisionalmente ni apuntalar un estilo de vida decadente y a punto de derrumbarse. Se trata de una nueva manera de vivir con un nuevo dueño. Uy, qué palabras estas, ¿no? Qué palabras estas de no conformarse con el mundo, ¿no? Y entonces decir como, claro, efectivamente, los errores que ha cometido la Iglesia durante mucho tiempo y esta última advertencia. En la actualidad, miles de personas tratan de reconciliar el servicio a Cristo con el servicio al mundo. Tener el nombre de cristianos y, sin embargo, vivir en una sociedad de impiedad. Tratan de servir a Dios y a las riquezas, pero es imposible, ¿no? Entonces, ¿cuánto apego hay de la Iglesia por el poder, por el bienestar, por el confort, ¿no? ¿Verdad? Especialmente en los países occidentales, ¿no? Y ya como hemos asumido que ser cristiano y ir a una iglesia es ser una persona próspera, una persona que le va bien, y entonces esta relación prosperidad, iglesia, poder, iglesia, estatus cristiano, ¿no? Entonces, bueno, es una advertencia para todos nosotros, ¿no? La iglesia y ser discípulo, creo que
sigue otros caminos, otros derroteros, ¿no? Que es imitar al maestro en todas las cosas, como él vivió. Pues vamos a cantar un himno, un corito: mi roca, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Vamos a cantar este corito antes de orar, de hablar con Dios. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad es Él. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi arca firme está en Él. Mi arca firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo bien mi roca es, sobre la tempestad es Él. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Él. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Él. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos confronta de cómo deberíamos seguirte, Señor, cómo el cristianismo es una contracultura, va a contracorriente, Señor, tiene otros valores, tiene otros principios y, Señor, tenemos un maestro que vivió y nos dio ejemplo con su vida de cuáles deberían ser nuestras prioridades, de cuáles deberían ser nuestros principios, de cómo deberían ser nuestras actitudes. Y Señor, te rogamos, Señor, que nos despiertes a tu iglesia, Señor, para no conformarse con formar parte del status quo, estar cerca del poder, tener todos los beneficios de estar cerca del poder, la prosperidad, la buena reputación, Señor, ser personas tenidas en cuenta, respetadas. Cuando vemos que, Señor, la iglesia cuando ha sido más efectiva es cuando ha sido perseguida, cuando tenía algo que decir en la sociedad, cuando iba contracorriente. Y, Señor, no sabemos muy bien en este mundo, en esta sociedad en la cual nos ha tocado vivir, cómo hacer esto. Y te rogamos que nos des sabiduría
para que, Señor, podamos vivir a la luz del Evangelio, Sí, en la sociedad y en el mundo en el cual nos ha tocado vivir, en la generación en la cual nos ha tocado vivir, y que realmente nuestras vidas, la vida de la Iglesia, los principios que nos mueven, los valores que nos mueven, las actitudes que tenemos, realmente sean un reflejo de esta contracultura cristiana, de estos principios y valores tuyos, Señor Jesucristo. Y, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivirlos, a poner en práctica el Evangelio, porque el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Y, Señor, te rogamos que la Iglesia pueda hacer esto mismo, pueda ser algo diferente, que pueda haber un contraste, Señor, no en la forma en la que vestimos, no en la forma en la que hablamos, pero sí en la forma en la que nos comportamos, nuestras actitudes frente al mundo, frente a los pecadores, frente a la necesidad, al mundo, en la forma en la que nos amamos los unos a los otros, en la forma en la que vivimos como cristianos. Señor, no tanto en lo externo, sino realmente en las actitudes, las formas y las maneras que salen del corazón. Y, Señor, te rogamos, Señor, que nos ayudes. Ayuda a tu Iglesia, Señor, en medio de esta situación, a ser sal y a ser luz en medio de esta generación. Señor, oramos de nuevo por el personal sanitario. Señor, ayer compartíamos con nuestros hermanos en Inglaterra y te rogamos, Señor, que tengas misericordia del Reino Unido, Señor, también allí, como aquí, como en Italia, como en todos los países, Señor, donde esta pandemia está afectando. Te rogamos, Señor, que bendigas, protejas y guardes a aquellos que por vocación nos sirven, al personal sanitario y, Señor, a todos aquellos que nos sirven en las calles, Señor, a todos aquellos que trasladan alimentos de un lugar a otro y, Señor, cosas que necesitamos para el consumo diario. Y, Señor, que guardes a nuestras sociedades, pero, Señor, al mismo tiempo que traigas arrepentimiento, que traigas convicción de pecado, que muestres la necesidad profunda que hay en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros países de ti. Sí, sí. Que nos demos cuenta, Señor, que hemos querido sacarte de la ecuación, que hemos querido apartarte, arrinconarte. Y, Señor, que es el gran error, Señor, queremos que tú presidas nuestras vidas y presidas el mundo que es tuyo porque tú lo has creado. Te rogamos por la Iglesia, por los más mayores, por los débiles, Señor. Te rogamos, Señor, por todas las iglesias, especialmente por la Iglesia perseguida, que tú estés con ellos, que tú la protejas en el medio de esta situación también tan extraña. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.